El día de hoy tenemos preparado el webinar de simulación de procesos en ingeniería química. El día de hoy se va a dar una visión general del alcance que comprenden los software de simulación. Mi nombre es Adrián Córdoba, soy el facilitador del día de hoy. Un poco sobre mí, soy de nacionalidad peruana, de la Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ingeniería Química. Tengo bastante experiencia en lo que es movimiento de fluidos y sistemas contra incendio. He trabajado bastante con equipos de movimientos de fluido, bombas, dosificadores, activadores de polímero, por ejemplo. He hecho simulaciones de sistemas contra incendios también, especificaciones, data técnica. He trabajado en varios proyectos de este rubro también. Como les comentaba, tengo experiencia con simulación, bastante experiencia, he hecho ya 6 años en el campo. Diseño de equipos, especificaciones técnicas, he trabajado con CAD, en algunos casos se ha pedido modelamiento computacional también de algunos fenómenos químicos, experiencia en proyectos, he llegado incluso hasta la parte de puesta en marcha en proyectos completos, ¿no? Bueno, he participado de distintas secciones estudiantiles, Proyectos UNAC es una sección a la cual le tengo bastante cariño. El Project Management Institute desde el año 2014 también, miembro de la ISA y miembro del NFPA también. Y actualmente soy miembro de AIKE y me encuentro liderando la división de Ingeniería de Procesos. Antes de empezar la ponencia, quisiera que se sientan libres de colocar cualquier comentario en el chat. El chat está abierto para todos ustedes. Igual Janela les va a ir colocando el enlace en caso ustedes tengan alguna pregunta que hacer. Y no quisiera que esto también sea solo un monólogo, ¿no? Si tienen algún comentario, alguna observación, siéntanse en la total libertad de realizarla por el chat. Sin más que decir, empezamos. Los objetivos de la charla de hoy. Vamos a repasar conceptos esenciales para poder comprender mejor la simulación de procesos en ingeniería química. Vamos a presentar también las herramientas de software de simulación que más he visto en mi experiencia que se emplean en Perú. Y también hacer una revisión práctica de lo que implica en el fondo realizar una simulación mediante herramientas computacionales. Básicamente estos son los 3 objetivos principales de la charla. Empezamos. Lo primero que vamos a revisar es los conceptos esenciales, ¿no?, de operaciones y procesos unitarios. De repente muchos de ustedes ya los conocen, sin embargo es necesario siempre hacer una pequeña revisión de esto antes de tocar temas de simulación. Bueno, un enfoque muy empleado para esquematizar todos los conceptos presentes en nuestra carrera en ingeniería química es mediante el concepto de operación unitaria. Básicamente por 2 razones. Primero, que puedo dividir los procesos en distintos pasos diferenciados, ¿no? Por ejemplo, si tuviera primero una operación de tamizado de repente, ¿no? Luego empleo una operación de mezcla y agitación, ¿no? Después de esto podría pasar a una molienda, ¿no? Obviamente el tamizado es para sólidos, en la mezcla y agitación la puedo mezclar con alguna corriente líquida o con agua de repente, un servicio, ¿no?, un utility. Después de hacer la molienda, podría volver a realizar otro mezclado, otra agitación con otro reactivo de repente, ¿no? Después de esto, podría utilizar de repente un hidrociclón, ¿no?, para ir separando algunas partes del underflow, lo vuelvo a regresar, ¿no? Ir dividiendo estos procesos que se pueden encontrar dentro de una planta en distintos pasos diferenciados es importante. Y también es importante porque esos pasos diferenciados se pueden fundamentar en los mismos principios físicos independientemente de en qué industria me encuentre. Por ejemplo, aquí puedo ver de que el paso 2 y el paso 4 son esencialmente la misma operación unitaria, una operación de mezcla y agitación. Vamos a ver de que va a obedecer los mismos principios físicos, va a depender de las mismas propiedades intensivas de la materia, va a depender de los mismos principios físicos, va a tener la misma explicación, el mismo fundamento matemático, independientemente de en qué industria me encuentre, ¿no? Entonces, básicamente podemos decir que una operación unitaria es una operación física básica en una planta de procesos químicos. Importante, ¿no?, como les comentaba, que los fundamentos de una operación unitaria son los mismos, independientemente de qué industria nos encontremos.
Aquí coloco el software empleado para esa simulación, para ese modelamiento específico, que es el COMSOL Multiphysics del año 2018. Ahora, un proceso unitario, por otro lado, implica una conversión química de materiales en una planta química industrial. Hablaba primero de una operación unitaria que es un proceso físico y ahora hablo de un proceso unitario que básicamente es algo que tiene una base química. Entonces, aquí por ejemplo puedo tener un reactor en el cual ingresa un flujo molar de un reactivo A, ¿no?, inicial, y después sale un flujo molar final del mismo reactivo A, ¿no? Obviamente no son iguales el número de moles. Por ejemplo, aquí tengo una reacción de esterificación. En fase líquida, por ejemplo, hay dos constantes de equilibrio, dos constantes cinéticas, disculpen, ¿no? Y básicamente un proceso unitario representa un equivalente químico de un unitario. Ahora, en el siguiente diagrama podemos observarlo con una mejor claridad. Ya habiendo hablado un poco sobre estos dos conceptos básicos, nosotros podemos ir dividiendo todos los conceptos que involucra la carrera de ingeniería química en base a las ideas expuestas anteriormente, en base a operaciones unitarias y procesos unitarios. En operación unitaria podemos ver operaciones de transferencia de cantidad de movimiento, podemos ver operaciones de transferencia de calor y operaciones de transferencia de masa. Y en procesos unitarios vemos todo lo que está relacionado a la cinética química, todo lo que involucra una conversión química de materiales, como lo coloco allí en resaltado, en rojo. Y en transferencia de cantidad de movimiento podemos ver todo lo que es mecánica de fluidos y lo que es mecánica de partículas. Básicamente todo esto es lo que son los conocimientos base que engloban nuestra carrera. Allí pueden ver la fuente, esto no es que me lo haya inventado yo también, pueden revisarlo, no hay problema. Ahora, los conceptos de transferencia de masa y de mecánica de partículas son la base teórica para los procesos de separación industriales. Ya aquí vamos a hablar un poco sobre procesos de separación, ya dado que la mayoría de softwares emplean bastante herramientas dirigidas justamente a los procesos de separación en la industria, ¿no? Implican la separación de un material desde una corriente de alimentación hacia otra corriente que sale del proceso como un producto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un proceso de separación en el cual ingresa una corriente de alimentación que necesita separación y mediante un agente de separación que puede ser material o energético, puedo obtener distintos productos, ¿no? Hasta un producto N, ¿no? Ahora, pueden ser de 4 tipos estos procesos de separación. Por ejemplo, puedo tener una alimentación que se dirige hacia un proceso de separación del tipo de creación de fase, en el cual mediante un agente energético de separación voy a tener distintos productos. En este caso, por temas didácticos, se coloca solamente 2. En el tema de creación de fase, pues podemos tener una vaporización flash, por ejemplo, ¿no?, la cual básicamente el agente energético de separación es una variación de la presión. El ejemplo más conocido, la destilación, al cual voy a agregar calor directamente, va a ser una transferencia de calor para poder ayudar a crear una nueva fase, ¿no? Luego también puedo tener una corriente de alimentación y otro tipo es la adición de fase, en el cual voy a agregar un agente material de separación, ¿no?, para poder tener distintos productos. Los más conocidos, por ejemplo, la absorción, ¿no?, en el cual la alimentación es fase vapor y voy a añadirle una fase líquida, ¿no? También la extracción líquido-líquido, en la cual tanto la alimentación como el agente material de separación son líquidos. La adsorción también, en la cual la alimentación puede ser o bien vapor o bien líquida, ¿no? Y la fase añadida en sí va a ser un agente de adsorción sólido, ¿no? Luego también otro tipo que no es tan estudiado de repente a nivel de pregrado son los procesos de membrana, transferencia con barrera. En estos procesos voy a tener una alimentación, la cual voy a hacerla pasar a través de una membrana y voy a tener esencialmente 2 productos que son los principales. Al producto 1 que no va a pasar la membrana se le suele llamar retenido y al producto que sí suele pasar la membrana se le suele llamar permeado.
En algunos casos se le agrega algún agente, bueno, es opcional en realidad porque va a depender mucho también del proceso. La operación unitaria más conocida que se involucra en este proceso de separación es la ósmosis inversa, por ejemplo, bastante empleado en tratamiento de aguas. La diálisis también se emplea bastante en otros países, no, no necesariamente en Perú, no he visto mucho, para, por ejemplo, recuperación de soda, ¿no? En procesos, también para recuperación de ácidos fuertes en el proceso de decapado de los aceros inoxidables, se emplea diálisis, o también para la hemodiálisis, ¿no? En la cual lo que voy a tener es básicamente la separación, ¿no? De la urea, la creatinina, los ácidos úricos, ¿no? De la sangre, ¿no? Sin remover las macromoléculas y las células sanguíneas. También es un proceso de barrera la diálisis. Y finalmente puedo tener procesos en los cuales se involucre un campo de fuerza o una gradiente, ¿no? En la cual el agente puede ser un campo eléctrico, por ejemplo, ¿no? O una fuerza centrífuga para poder obtener productos. En este caso, por ejemplo, podría tener la centrifugación, por ejemplo, electrodiálisis o electroforesis, ¿no? Son procesos que tampoco se suelen ver mucho a nivel de pregrado. Ahora, los procesos de separación pueden ser categorizados según la naturaleza del fenómeno que gobierne la difusión de material desde una corriente de alimentación hasta una corriente de producto. Y voy a tener básicamente dos tipos. El primer tipo es una basada en el equilibrio de fases, en la cual estos operan, ¿no? Básicamente a través del equilibrio de fases que son inmiscibles entre sí, con diferentes composiciones en el equilibrio, ¿no? Los ejemplos más clásicos, destilación, absorción, la extracción líquido-líquido, son básicamente operaciones unitarias que se suelen ver bastante a nivel de pregrado. Luego también tenemos las que son controladas por la velocidad. En estos procesos, la eficiencia se va a controlar principalmente mediante la velocidad de transporte, a través de un medio resultante de una gradiente, ¿no? Que puede ser una gradiente de repente de presiones parciales, de temperatura, de composición, de potencial eléctrico o de cualquier otra de estas interacciones. Es muy importante también tener en cuenta, ¿no? De que en el diseño, por ejemplo, el factor tiempo aquí que se determina en combinación con la velocidad de transporte, ¿no? Va a determinar el modo de funcionamiento óptimo, que en muchos casos para estas operaciones unitarias suele ser cíclico. Por ejemplo, la absorción, ¿no? Con D, ¿no? El intercambio iónico, bastante usado también para tratamiento de aguas, la lixiviación, que básicamente es una extracción sólido-líquido, el secado también, el secado me parece que también se ve bastante a nivel de pregrado. Básicamente podemos tener estos dos tipos de procesos de separación, ¿no? A gran escala, ¿no? Los cuales van de la mano con los fundamentos teóricos de las operaciones unitarias. Ahora, estas operaciones pueden ser seleccionadas dentro de un proceso en base a varios criterios, ¿no? Siempre es importante revisar qué cosa es lo que se conoce. Me parece que hay una pregunta, Yanela. Ok. Están consultando sobre la grabación. Sí, no sé si le puedes responder por interno de repente. Ok, continuamos. Siempre es importante ver qué operaciones unitarias son las que voy a seleccionar, ¿no? Para un determinado proceso. Esto va a depender de dos cosas. La madurez de uso, que es lo que los ingenieros emplean, y de la madurez tecnológica, ¿no? Que básicamente es lo que nosotros podemos conocer, nosotros como ingenieros podemos conocer. Por ejemplo, aquí podemos ver de que la operación unitaria más empleada y la operación unitaria a su vez más conocida es la destilación. La vemos ampliamente, ¿no? En todo lo que es el rubro de oil and gas, en refinerías, básicamente destilación. Lo vemos bastante en la industria del alcohol, destilación también. Entonces es una operación que ha estado bastante, se conoce bastante bien los fundamentos teóricos.
todas las fases involucradas, las ecuaciones que gobiernan la destilación, tiene bastante uso y bueno, como ustedes ven, también se usa bastante en industria y se conoce bastante, ¿no? Es algo que muchos ingenieros conocen. Después de esto, la segunda operación unitaria que más se emplea y que más se conoce es la absorción de gases, ¿no? Por ejemplo, en la industria del gas se emplea bastante, o de repente para lavado de ciertos gases en las industrias también. Luego tenemos tipos especiales de destilación, ¿no? Hay extractiva y azotrópica, que son las dos más empleadas, que son destilaciones especiales, que se usan un tanto menos, pero que también se conocen bastante, ¿no? Se puede conocer bastante bien los fundamentos que gobiernan estas operaciones unitarias. Luego de eso viene la cristalización, ya un poco más relegada, no se usa bastante y, bueno, de repente se conoce todavía, su nivel de conocimiento está a término medio, vamos a decirlo. Algo que se conoce de una manera regular, pero que de repente no se usa mucho, son las extracciones, tanto líquido-líquido y sólido-líquido, ¿no? De por sí estas extracciones, ¿no? Por solventes, ¿no? De repente están un tanto reguladas por el hecho de los reactivos químicos controlados, también por el tema de los efluentes que suelen dejar, ¿no? Se suele trabajar, por ejemplo, bastante esto en industria alimenticia, ¿no? Para la extracción de aceites vegetales, ¿no? Entonces, por el tipo de efluentes que generan, de repente por ese lado, si bien es cierto, los ingenieros lo conocen bastante, pero no se suele emplear de repente a la manera en la cual, o a la escala en la cual se emplea la absorción de gases y la destilación. También tenemos el intercambio iónico, ¿no? Es una operación unitaria que también se emplea bastante en tratamiento de aguas, ¿no? Para los procesos, por ejemplo, con resinas, ¿no? Eh, el hecho de ser una operación unitaria un tanto especial hace de que de repente también no se emplee bastante como se emplea la destilación como tal. Luego tenemos las absorciones, ¿no? Se emplea más la absorción para ciertos productos que son en fase gas, más que fase líquida incluso. Luego también tenemos absorción y extracción con gases supercríticos, ya un poco más relegado. Por ejemplo, ¿no? Para extraer lo que es la cafeína de repente, ¿no? Para producir café sin cafeína, suelen utilizar, por ejemplo, CO2, o para también extracción de algunos aceites esenciales, también usan CO2 supercrítico. Luego la cromatografía, al final también tienen las membranas líquidas, que todavía está bastante conociéndose, no se tiene bastante conocimiento sobre esto y tampoco se usa bastante. Y luego también están las separaciones inducidas por campos, ¿no? Que fue lo que les estaba comentando de repente, ¿no? Electrodiálisis, electroforesis no se suele emplear mucho, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño cuadro, ¿no? En el cual colocamos, ¿no? Las operaciones unitarias en orden decreciente de acuerdo a la facilidad de escalamiento, porque es importante también ver qué tan fácil es hacer el escalamiento, ¿no? Desde que nosotros hacemos la parte de cálculos y desde que empezamos a ver todo el tema de memorias de cálculo para poder llevarlo a escala industrial, ¿no? En la destilación es fácil proporcionar múltiples etapas, no se requiere unidades paralelas en realidad, si básicamente requiero procesar más alimentación, lo que hago es simplemente hacer más grande mi columna en el fondo, ¿no? Lo que hago es agrandar el diámetro, de repente si voy a jugar un poco con las composiciones, varío alturas, ¿no? Pero básicamente lo que hago es afectar el factor de dimensión allí, ¿no? No voy a requerir de repente unidades paralelas. En el caso de la absorción es muy similar. En el caso de la extracción líquido-líquido, sí, en ocasiones sí se puede requerir unidades paralelas, ¿no? Si es que ustedes tienen la oportunidad de repente de visitar una planta, van a ver que no solamente hay un solo extractor, una sola columna de extracción, van a ver de que hay varias. En las membranas, siempre tengo que tener en cuenta que voy a requerir represurización, porque de hecho muchos procesos de membrana, la ósmosis inversa, la diálisis, la permeación de gases, estos procesos requieren una represurización.
Entonces, siempre que trabaje etapa por etapa, siempre voy a tener que requerir de repente colocar, por ejemplo, no sé, que estoy en ósmosis inversa, siempre colocar bombas, ¿no? Para aumentar la presión. Ahí el tema de presión es bastante crítico en este tipo de procesos que son por membranas. Y obviamente, siempre que requiera mayor capacidad, voy a requerir unidades paralelas, siempre, ¿no? No solamente voy a ver una sola membrana, siempre voy a ver más, ¿no? Eso es prácticamente algo muy característico de los procesos con membranas. En el caso de la absorción, también es fácil, ¿no? Proporcionar múltiples etapas, ¿no? Y el caso de unidades paralelas solamente es requerido cuando hay regeneración, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, cuando esté trabajando la absorción, mientras una de las unidades se encuentra regenerando, la otra pues está procesando. Y cuando la otra está procesando, la inicial se encuentra regenerando y así, ¿no? Van intercambiando, ¿no? Una regenera, la otra procesa. Una regenera, la otra procesa. Me preguntaban por interno la bibliografía. Sí, correcto, es de este libro, lo pueden revisar. No es algo que también se me haya ocurrido a mí, pero se aplica bastante. Ahora, vamos a pasar rápidamente a la parte de ingeniería de procesos, algo que es fundamental, antes de tocar de lleno el tema de simulación. Bueno, básicamente la disciplina de ingeniería de procesos es una disciplina que se enfoca en el diseño, simulación, operación, control y optimización de procesos industriales de naturaleza física, química y biológica. Esta es una definición del ICNI del año 2009. Y uno de los pilares, de hecho, de la ingeniería de procesos es la simulación. En la simulación nosotros vamos a tener vamos a hacer básicamente que mediante herramientas computacionales nosotros podemos resolver todas las ecuaciones que salgan de una etapa de modelamiento. Esto lo vamos a ver más a detalle, diapositivas después, ¿no? Pero aquí pueden ver rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Procesos en los cuales se está aplicando simulación, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen la purificación la recuperación de acetona, ¿no? A través de una mezcla de solventes, ¿no? En la cual mediante una extracción líquido-líquido y una posterior destilación, retiro el agua y recupero acetona, ¿no? Eh, Aquí también tienen la parte de endulzamiento de gas, ¿no? Esto básicamente es realizado con un software. Aquí tienen otra captura de pantalla, por ejemplo, este es un evaporador de triple efecto, realizado con otro software, ¿no? Luego en la parte de ingeniería de procesos también vemos lo que es diseño y dimensionamiento de equipos, ¿no? Por ejemplo, aquí generamos bastante data, bastantes planos, también trabajamos con software, trabajamos con estándares, ¿no? Por ejemplo, aquí coloco de la ASME, de la API. Para los materiales también muchas veces es importante conocer las denominaciones según la STM. Y hacemos el dimensionamiento de algunos equipos que vienen ya en tamaños, vamos a decirlo, comerciales, ¿no? Generamos, por ejemplo, las curvas, bajamos las dimensiones, ¿no? Para los equipos, las especificaciones, ¿no? Para un equipo de bombeo, por ejemplo, y podemos hacer un dimensionamiento exacto del equipo que requerimos. Obviamente basados en todo lo que sale, toda la data que nos pueda proporcionar el área de ingeniería directamente, ¿no? En base a los requerimientos del proceso. Y finalmente algo que también vemos dentro de ingeniería de procesos es el desarrollo de planos de ingeniería, los PNID, ¿no? Con lo cual aquí, por ejemplo, tenemos una captura de pantalla de otro software, ¿no? Un software CAD, en el cual también pueden ver de qué hay válvulas de control. Tenemos aquí, por ejemplo, una gráfica, ¿no? De la curva característica de una válvula de control. Y la idea es trabajar planos de este tipo, ¿no? Donde podamos indicar de manera clara la instrumentación presente en el proceso, ¿no? Un PNID tiene que incluir la instrumentación. No sé si hasta allí hay alguna pregunta. Esto es básicamente algo rápido antes de entrar a la parte de simulación. Yanel, ¿hay alguna pregunta hasta allí? No, ingeniero, puede continuar. Perfecto. Espera, hay una pregunta aquí. ¿Cuál es el rango de operación recomendado en una válvula de control? Pues va a depender mucho de qué tipo de válvula de control sea. No forma parte del alcance de esta presentación hablar muy a detalle de válvulas de control, pero va a depender de la característica, si es de apertura rápida, si es isoporcentual, si es lineal, va a depender. ¿Okay? Te recomendaría revisar literatura de esa parte, pero va a depender.
¿Hay alguna otra pregunta? Perfecto, continuamos. Disculpe, aquí hay otra pregunta. A ver. Indican qué software sí o sí debería conocer si estoy empezando las prácticas en ingeniería química. Ah, ya, perfecto. Justo voy a tratar los softwares justo en las siguientes diapositivas. Allí voy a mencionar varios softwares y al final también voy a hacer algunas recomendaciones respecto a eso. ¿Alguna otra pregunta, Yanela, hasta allí? Sí, se me pasó otra. ¿Qué software es recomendable para el diseño de planos M? ¿Para el diseño de qué, disculpa? Planos M. ¿Cómo planos M? No, no entiendo la pregunta. Ah, se equivocó. Es planos en ingeniería química. Ah, bueno, por ejemplo, este software que están viendo aquí, este es un Pian ID, lo puedes desarrollar con, no sé si se ve, estoy dibujando una flecha allí. Ah, ok, está, no había leído, están en la pregunta. Este software que ves aquí es el AutoCAD Pian ID. Particularmente no quería mencionar en esta parte muchos softwares, pero bueno, no hay problema. Ah, este software lo puedes usar para lo que es los Pian IDs. Ahora, si me permites ir atrás. Ah, por ejemplo acá. Este de acá. Este software de aquí es el AutoCAD Plan 3D. No sé si lo ves, lo estoy encerrando. Puedes trabajar con el AutoCAD Plan 3D que tiene ya una base de equipos directamente, ¿no? En la cual tú puedes trabajar, ¿no? Básicamente tú le indicas dimensiones básicas y el software CAD te puede generar un modelo en 3D de manera básica, ¿no? Para que te hagas una idea de cómo lo podrías ubicar en el plano, ¿no? A ver, disculpa, me parece que estaba en mute. ¿Se escuchó? No, no se escuchó la última parte. Ah, ya, ok. Bueno, hablaba de este software de aquí que es el AutoCAD Plan 3D. Luego, estos planos de aquí, por ejemplo, han sido generados en Inventor, ¿no? El Autodesk Inventor. Básicamente son software CAD. Uno es de diseño geométrico como el AutoCAD y el Inventor es diseño paramétrico. No forma tampoco parte del alcance de la exposición, pero si gustan pueden, al final voy a dejar mis datos y si gustan pueden hacerme más consultas por ese medio, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, El menciona AutoCAD, si cumple con la simbología ISA. a ver, Manuel pregunta, ¿el AutoCAD PNID cumple con la simbología ISA? Sí, por supuesto, tú le puedes simbología de ISA, ¿no? Cumple con la ISA 5.5. También tú puedes elegir el estándar, ¿no? Trabaja, me parece, también con la simbología del PIP, puedes elegir simbología GIS, simbología ISO. Por otro lado, consulta si hay empresas que tienen su propia simbología en este software, ¿se puede modificar? Sí, claro que sí. Tú puedes crear tus propios bloques. Por ejemplo, no sé si puedes ver, a ver, vamos a regresar acá. Por ejemplo, este bloque de aquí que estoy encerrando no está dentro de la base de datos, ¿no? En ese año no existía ese bloque, me parece que hasta ahorita no existe, ¿no? Eh, este bloque de aquí tampoco, por ejemplo, no existe. Entonces tú lo puedes crear y le puedes dar las propiedades para que sea un bloque, para que le puedas crear boquillas, para que le puedas sacar varias cosas, ¿no?
No sé si con eso respondí a tu pregunta. Si gustas, también al final voy a dejar mis datos para que puedas hacer llegar tus consultas. Pero sí, hay empresas que de repente pues tienen sus propios estándares. Básicamente el rubro de oil and gas trabajan con sus propios estándares. Pero en general la gran mayoría de empresas pues al menos lo que yo he visto en Perú es que trabajan directamente con estándares ya hechos, ¿no? Pueden trabajar con los de la ISA o simplemente trabajan con estándares de procesos generales, ¿no? De buenas prácticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando generan sus PIN-IDs. Lo ideal sería, sí, que trabajen directamente con un estándar como tal, ¿no? Pero muchos no lo hacen. Y es un tema, creo yo, de idiosincrasia de la industria en Perú. No sé si hay alguna otra pregunta para continuar. Puede continuar, ingeniero. Perfecto. Luego, en la parte de proyecto, nosotros podemos ver distintas etapas, ¿no? Justamente les he explicado todo esto porque quiero llegar al punto de qué es lo que ve un procesista dentro de un proyecto. Rápidamente, las etapas de un proyecto, dos grandes macroetapas, la etapa FEL, Front-End Loading, que básicamente es el desarrollo del proyecto, y la etapa EPC, ¿no? De repente se han escuchado este pequeño acrónimo, ¿no? Engineering, Procurement and Construction, ¿no? Que es básicamente la ejecución del proyecto. Cada etapa tiene distintas fases, ¿no? Que cogen un nombre distinto, ¿no? Básicamente en la primera etapa FEL se trabaja la visualización, en la segunda la concepción, será tener una definición del proyecto y luego pasamos ya a la parte de ingeniería, que básicamente es detallar bien el proyecto, la parte de la procura en la cual tienen que llegar todos los suministros, ¿no? Por eso es la suministración del proyecto, y al final la construcción, que es ya la implementación. El rubro que más trabaja este tipo de enfoques es Oil and Gas, en el cual cada etapa tiene un nombre específico, ¿no? En la primera fase FEL le suelen llamar estimación del proyecto, en la segunda fase FEL, selección de tecnología, la tercera fase le suelen llamar Front-End Engineering Design, en la parte de ingeniería le suelen llamar ingeniería de detalle, en la parte de procura de adquisiciones y en construcción se mantiene, ¿no? En químicos y manufactura también tiene su propio nombre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hace referencia a esas etapas, ¿no? Primero se planifica un negocio, luego las facilidades, luego se va a planificar cómo se va a ejecutar el proyecto. Y después ya pasa a la parte de ingeniería, adquisiciones y a la implementación e inicio de las operaciones. Finalmente, en la parte de minería, en Perú se trabaja también bastantes proyectos mineros. Tenemos lo siguiente, ¿no? En la primera fase FEL se trabaja en la concepción del proyecto, la segunda es el estudio de viabilidad, que básicamente son parte, ¿no? de la ingeniería conceptual, y después ya entramos a la parte de ingeniería básica, ingeniería de detalle, que estoy seguro que han escuchado bastante. En Oil and Gas también se trabajan estos conceptos, ¿no? Algo muy general lo que en realidad yo coloco aquí, no necesariamente va a ser a rajatabla, pero a términos generales sí es bueno que conozcan a qué hacen referencia, ¿no? A grosso modo cada uno de estos conceptos, ¿no? Me parece que hay una pregunta, Yanela. Sí, hay dos. Una es alguna norma que especifique los alcances de las fases de ingeniería. Y la otra es, no solo eso. Ya, ok. Hay estándares que te pueden indicar a términos generales cómo podrías trabajar, pero en general no es que haya una norma, o al menos hasta donde yo he visto, no es que se trabaje en función a una norma. Ah, pero sí hay estándares, ¿no? Básicamente la diferencia entre una norma y un estándar es que un estándar es una colección de buenas prácticas. En cambio, la norma sí es algo que tú lo tienes que cumplir, si es que le empiezas a trabajar con ella. Va a depender bastante de, primero, en qué país te encuentres, va a depender mucho de la idiosincrasia del país y hasta donde yo he visto también va a depender mucho de manera interna de la empresa, ¿no? La cultura organizacional de la empresa, ¿no? Estándares para trabajar de repente en proyectos,
pues tienes varios, ¿no? En Perú se trabaja bastante, si es que de repente vas a Europa vas a encontrarte con el estándar de IPMA. En Perú solamente he visto que en Piura ha pegado bastante el tema de IPMA. Si es que de repente también estás trabajando con empresas del Reino Unido, trabajan bastante con Prince2, pero básicamente son estándares, ¿no? Para proyectos en general. Y como te repito, no van a tener el mismo enfoque. No forma parte también del alcance de esta presentación hablar a grandes rasgos sobre esto. Yo simplemente estoy haciendo como que una visión general, por eso lo comentaba al final. Sin embargo, nuevamente te comento, ¿no? Si quieres de repente saber un poco más sobre esto, al final voy a dejar mis datos y puedes hacerme las consultas y de repente nos podemos explayar un poco más. Pero a grosso modo, eso es lo que te puedo comentar en este momento. No sé si con eso respondí a tu pregunta. No hay más preguntas, ¿correcto, Yanela? Sino para continuar, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, ya no hay más preguntas. Puede continuar. Ok, perfecto. Entonces, este panorama de todas las fases que involucran un proyecto de ingeniería, en la cual vemos de que la incertidumbre en el tiempo va a ir bajando conforme yo vaya avanzando en las distintas fases, a diferencia de los costos, ¿no? Que van a ir aumentando. Es algo muy común, muy peculiar. Ahora, el ingeniero de procesos en realidad trabaja a lo largo de todas las fases, a lo largo de todo el proyecto. Siempre va a estar allí. Es algo de repente un poco erróneo en lo cual muchas personas que no son de la carrera piensan de que como ingeniero químico que está especializado, ¿no? Como procesista, solamente vas a ingresar hasta la parte de ingeniería o a lo más en procura, ¿no? Y en construcción ya cada etapa especial, cada profesión, ¿no? Dentro de su disciplina, ¿no? Por ejemplo, el electrónico en la parte de instrumentación, los civiles, ¿no? Los mecánicos, ¿no? Para construir una planta ya directamente, ¿no? Pero no es así, siempre el procesista tiene que estar allí presente para ver de que todo, pues obviamente cumpla con los parámetros técnicos del proceso. Y aquí ya empezamos a hablar un poco sobre simulación de general. Se puede ver simulación de procesos hasta la parte de ingeniería de detalle, ¿no? En realidad muchos softwares indican que se puede trabajar incluso hasta todas las etapas del proyecto, pero pues a términos generales, la gran mayoría de softwares, su alcance llega básicamente hasta la parte de ingeniería de detalle, ¿no? Ahora ya vamos a hablar netamente sobre simulación de procesos, que es el tema. Básicamente estamos bien de tiempo, pero... Ok. Dos conceptos esenciales, modelamiento de procesos y simulación de procesos. Por ejemplo, tengo este equipo de aquí. ¿Alguien me puede decir qué equipo es? Puede colocarlo en el chat, si gusta, si lo reconoce. A ver, ¿quiénes están? En realidad esta charla la hago en forma presencial, pero dadas las circunstancias no se puede. Colocaron intercambiador de calor. Sí, eso estoy viendo. Intercambiar de calor. Sí, perfecto. Perfecto. Ah, genial, hay chicos conocidos. Ya. Ok, sí, perfecto. Este es un intercambiador de calor, ¿no? Entonces, en el intercambiador de calor, para poder yo realizar el diseño correcto de un intercambiador de calor y poder generar de repente, ¿no? Sus planos de construcción, su data técnica, ¿no? De manera correcta, de manera adecuada, tengo que tener presentes ciertas cosas, ciertos aspectos. Por ejemplo, las ecuaciones que forman parte del diseño básico de este equipo, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación básica, ¿no? De diseño, ¿no? Para intercambiadores de calor, en la cual puedo ver el cálculo, ¿no? Del flujo de calor. También otras ecuaciones, ¿no? Otra ecuación, ¿no? Que básicamente me van a describir a este equipo. Y a su vez, para poder resolver estas ecuaciones, puedo hacer uso de herramientas computacionales específicamente para una situación puntual, ¿no?
por ejemplo, puedo de repente realizar cálculos de proceso, y si es que de repente mi alcance cubre más o es requerido que se llegue más allá, puedo también hacer uso de software especializado, de repente, no para la parte ya mecánica. Entonces aquí tenemos básicamente la diferencia entre estos dos términos. Modelamiento de procesos es representar el equipo de proceso de la manera más certera posible mediante ecuaciones matemáticas, ¿no? Básicamente modelamiento son ecuaciones matemáticas. En cambio, en la simulación ya hablo de la resolución de estas ecuaciones, ¿no?, que describen al equipo de mi proceso mediante herramientas específicas para encontrar una solución específica de interés. Actualmente la simulación se realiza pues mediante software computacional. Entonces es importante tener claro cuál es la diferencia de estos conceptos, porque también en función a estos conceptos es que yo voy a poder reconocer primero los softwares con los cuales yo cuento para poder realizar una simulación adecuada de un proceso químico real. Si no tengo claro esto, entonces de repente voy a estar pensando de que un software puede hacer algo cuando en realidad no lo puede hacer, o que el alcance de un software llega hasta cierto punto cuando en realidad no lo llega. Eso también lo vamos a discutir un poco más adelante. Hasta allí, ¿tienen alguna pregunta? Están preguntando cuál es la diferencia entre diseño y dimensionamiento de equipos. Ya, perfecto. Vamos a darle una pausa y vamos a regresar a una diapositiva. Me parece que había quedado claro porque lo comenté, pero de todas maneras lo vamos a volver a revisar. Ok, ya estamos. Manera práctica, voy a hacer una anotación. Esto de acá es diseño y esto de acá es dimensionamiento. Cuando hablo de diseño, hablo de diseño cuando, por ejemplo, tengo que prácticamente armar el equipo desde cero. Tengo que hacer cálculos y tengo que hacer hasta el mínimo detalle para poder cumplir con todos los entregables y este equipo se pueda construir adecuadamente. No hay un proveedor que te entregue de repente un catálogo de tamaños comerciales, no hay un proveedor que de repente te entregue básicamente distintos tipos, ¿no? Básicamente ahí hablamos de diseño, ¿no? Por ejemplo, este es un fermentador tiene diseño desde cero, ¿no? O sea, tiene que hacer bastantes cálculos para esto. Eso es aquí, diseño. En la parte de dimensionamiento, yo hablo de dimensionamiento cuando ya hay tamaños comerciales y cuando básicamente tengo que solamente basarme en otro tipo de criterios para poder seleccionar un tamaño adecuado, ¿no? Allí hablo de dimensionamiento. En inglés esto es design y en inglés el dimensionamiento es sizing, ¿no? Básicamente son términos distintos, ¿no? Diseño desde cero, dimensionamiento ya hay como que algo más comercial, ¿no? Por ejemplo, acá este es un equipo de bombeo que obedece una norma ASME, es una bomba para procesos químicos específicamente, trabaja con un sello mecánico, el impulsor tiene ciertas dimensiones, tiene un tamaño normado, un tamaño de impulsor normado también, ¿no? Y básicamente es eso, esa es la diferencia entre diseño y dimensionamiento. No sé si con eso queda clara, no sé si con eso queda respondida tu pregunta. Puedes colocarlo en el chat si deseas. ¿Hay alguna otra pregunta, Yanela, en todo caso? No. Ok, perfecto. Sí, colocaron una aquí. Los A ver, requerimientos de procesos que necesita un equipo es diseño o dimensión. te escucho entrecortada. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, los requerimientos de procesos que necesita un equipo es diseño o dimensionamiento. No entiendo la pregunta. No entiendo a qué te refieres cuando dices requerimientos del proceso. O sea, te va a requerir ciertas condiciones, pero para poder saber el equipo que vas a colocar, si es que no viene en un tamaño comercial, pues lo diseñas desde cero. Y si es que sí viene en tamaños comerciales, hablamos de dimensionamiento. Pero no entiendo bien la conexión con la primera parte de la pregunta, cuando pones requerimientos de proceso.
allí veo otra pregunta. ¿Se puede utilizar en plantas de tratamiento en aguas residuales? Tampoco entiendo. ¿A qué hace referencia? Si se puede utilizar simulación, ¿te refieres? Sí, hay simuladores para el área de tratamiento de aguas. Está el WEST, por ejemplo. Allí coloca, a ver, si el equipo no existe, bueno, es que va a depender, pues, o sea, si es que vas a hacer, no sé si te refieres a una ampliación de una planta o si es que vas a quererla construir desde cero. En todo caso, como te repito, va a depender del tipo de equipo. Por ejemplo, si es que hablaba del fermentador, el fermentador no va a venir a un proveedor a decirte, aunque creo que ahora sí lo hay en Perú, bueno, no sé la verdad, pero francamente, siempre tú vas a tener que darle a la metalmecánica que te va a realizar el servicio, ¿no? Para construir este fermentador le vas a tener que dar todos los datos. No hay un proveedor que te diga, ¿sabes qué? Yo tengo un fermentador que de repente te va a poder procesar tal tipo de fluido con tales especificaciones. No lo hay, ¿no? En el caso de tanques, por ejemplo, a presión también, ¿no? Si el equipo no existe, ¿no? Si es que tú requieres ese tipo de equipos, los cuales necesariamente tú tengas que hacer todo el diseño, que no haya un proveedor o no haya una fábrica que te dé tamaños comerciales para que tú puedas hacer un dimensionamiento, pues allí hablamos de diseño, ¿no? Y tú vas a tener como procesista que darle todo el input necesario para que puedan construir el equipo adecuadamente. En el caso de dimensionamiento, pues es muy similar, ¿no? Salvo de que allí sí, pues vas a requerir un poco más de expertise, ¿no? Porque en realidad, eh, si es que no conoces los equipos de campo, si es que no conoces con qué tecnologías se encuentran, pues muy probablemente tu selección del equipo y el posterior dimensionamiento no sea del todo correcto, ¿no? Yendo al mismo ejemplo, ¿no? De las bombas. Si es que tú, por ejemplo, requieres bombear, no sé, levadura, por darte un ejemplo, que es un fluido un poco pastoso, no lo vas a poder hacer con una bomba centrífuga, ¿no? Entonces, para saber qué tipo de bomba elegir, qué tamaño o con qué especificaciones, estamos hablando de un dimensionamiento adecuado, ¿no? No sé si con eso responde a tu pregunta en sí, porque cuando pones requerimientos del proceso entiendo que hace referencia a qué tipo de equipo voy a requerir para un determinado proceso. Entonces, como te repito, va a depender, ¿no? Si es que está disponible comercialmente o si no lo está. A ver, colocan, sí, justo eso quería saber, sí. Bueno, yendo ya a la otra pregunta del software de tratamiento, sí, hay varios software. Me parece que el WES es uno de ellos, uno muy completo. Sería cuestión de que averigües un poco más. No sé si hay más preguntas. No, no hay más preguntas. Ok, continuamos entonces. Perfecto. Entonces, ya, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer para poder simular adecuadamente un proceso es describirlo. ¿En qué consiste describirlo? Revisar bien las condiciones del proceso, ¿no? Revisar condiciones de presión, temperatura, composiciones, las restricciones del proceso. De repente por ahí hay alguna restricción en función a la presión. Supongamos que no puedo sobrepasar los 500 psi o de repente no puedo exceder los 10 bares por temas de los materiales, o de repente no puedo sobrepasar los 1000 grados Celsius. Siempre van a haber restricciones, las cuales las tengo que tener presente. También hay veces en las que hay algunas simplificaciones, ¿no? De repente por ahí alguna corriente que se conecta con otra, ¿no? Y tenerlo bien claro, describir adecuadamente el proceso para poder tener bien claro todos esos puntos y poder proceder a realizar una simulación de manera correcta. Luego tenemos que tener en cuenta el análisis dinámico, que con qué hace referencia a cómo se comporta mi sistema en el tiempo, ¿no? Muchas veces, la gran mayoría de simuladores trabaja en estado estacionario, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que no estoy considerando ahí términos de acumulación en los balances de materia. Entonces, para poder realizar un análisis adecuado, tengo que realmente ver el análisis dinámico y decidir si es que en la simulación el primer enfoque que le voy a dar va a
Luego tenemos el modelo matemático. Lo que les comentaba, es importante realizar también el modelamiento matemático si es que está dentro del alcance de lo que tenemos que realizar. Aquí yo coloco esto porque el conocimiento del sistema, si es que yo conozco adecuadamente mi sistema, mi proceso, no tengo bien claras las variables y cómo éstas influyen en mi proceso, más las matemáticas, me van a llevar a un adecuado modelamiento, ¿no? Entonces, hay algunos softwares que llegan hasta este punto muy bien, ¿no? Que modelan adecuadamente mediante ecuaciones todo un proceso, ¿no? Su alcance llega hasta este punto. Sin embargo, obviamente la charla del día de hoy es sobre simulación, entonces tenemos que seguir más adelante. Hay softwares que justamente, lo vamos a también hablar rápido más adelante, ya tienen incluidas todas estas ecuaciones provenientes de modelos matemáticos para ciertos equipos, incluidas dentro de ciertos bloques. Entonces yo puedo realizar una simulación del proceso mediante ese software. Luego es importante también hacer una prueba, ¿no? Si es que realmente el modelo matemático y mi posterior simulación cumplen con lo que realmente yo tengo en planta, con lo que realmente yo estoy observando, ¿no? De repente puedo ver ciertos comportamientos, ¿no?, del proceso bajo unas condiciones específicas, que en general son las condiciones del proceso en sí, ¿no? Ah, ya, mira, por ejemplo, ahí Gerson Velarde comenta también el BioWin, GPSX, CapDeadWorks para tratamiento de aguas. Sí, bueno, en realidad mi expertise no va tanto por la parte de tratamiento de aguas, pero sí, está bien. Si ustedes conocen software de simulación necesariamente para tratamiento de aguas, lo puede compartir, no hay ningún problema. Muy bueno el aporte. Continuamos, a ver. Y finalmente, revisar los resultados, ¿no? Todos los softwares tienen opciones en las cuales de repente podemos ir revisando los resultados que más nos interesan, que más nos importan, o que son más críticos para el proceso que estoy tratando de simular. ¿Okay? Y al final, siempre tengo que ver si es que es posible hacer algún ajuste, aunque en el caso de la simulación también hay que tener bastante cuidado con los ajustes que se hagan. Eso también lo voy a comentar más adelante. Me parece que hay preguntas, Yanela. Sí, Kevin pregunta cuál es el criterio que debe seguirse para determinar el número de corridas por simulación si deseo realizar el análisis, por ejemplo, de la unidad de destilación primaria de una refinería. ¿Cuál es el criterio que debe seguirse para determinar el número de corridas por simulación? Esa es una pregunta un poco profunda. Creo que la puedo dejar un poco para el final porque tengo una diapositiva que trata un poco sobre todo lo que debe involucrar el uso de herramientas de simulación. Así que me vas a disculpar, pero creo que te consulto, te ruego de que me permitas responder tu pregunta al final, ¿te parece? La voy a tener aquí marcada. No sé si hay alguna otra pregunta. No, ninguna. Ok, perfecto, continuamos. Ahora, respecto a su propósito y relevancia de la simulación, ¿qué podemos mencionar? Bueno, primero la simulación nos ayuda en la parte de investigación y desarrollo, ¿no? Puesto que sirve como herramienta de un análisis de factibilidad, esencialmente factibilidad técnica, ¿no? Como vieron, dentro de un proyecto de ingeniería, hay una etapa en la cual yo tengo que revisar si es que mi proyecto es factible o no. Y bastantes criterios de factibilidad técnica salen directamente de una simulación. Entonces, por ese lado, la parte de I+D tiene bastante aplicación. También en la parte de diseño de equipos, ¿no? Dado de que los resultados de una simulación son el input para diseño de varios equipos, ¿no? De repente, el tema de los volúmenes, ¿no?, para ciertos tanques, para ciertos reactores, ¿no?, salen directamente de una simulación. Hablaban de las torres de destilación, pues yo puedo ir viendo el número de platos también, que es un input necesario para el diseño de una columna de destilación. También la parte de entrenamiento técnico, ¿no?, para operadores e ingenieros de procesos, con posibilidad de manipular parámetros. Esto es importante porque muchas veces los operadores que están dentro de mi planta, en realidad no son ingenieros químicos,
o incluso en algunos casos no tienen muchos estudios superiores, técnicos superiores. Entonces es importante también entrenarlos adecuadamente para que pues puedan ver qué sucede si es que se manipulan alguna de las variables del proceso. Y esto se puede lograr fácilmente mediante una simulación. Y finalmente, y no menos importante, la optimización de las variables de operación ante cambios de materia prima, por ejemplo, si estoy de repente en el sector petroquímico, ¿no? Suelen venir materias primas de distintas calidades, con distintas composiciones, ¿no? Y también buscando un menor consumo energético. Esto también es importante, ¿no? Porque actualmente pues nos encontramos afrontando, ¿no? Un tema de que tenemos que reducir nuestras emisiones, ¿no? Y el tema ambiental, el tema energético que van de la mano, ¿no? Con el tema de los combustibles fósiles, definitivamente pues nos llevan a poder buscar un menor consumo energético en nuestras plantas. Y para eso tengo que optimizar las variables. Ok. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la arquitectura de los simuladores. Primero es importante tener en cuenta que todos los simuladores se basan en el llamado modelo de operación unitario, el cual es construido a partir de balances de masa, energía y momentum, hasta obtener un conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales. Básicamente el modelo, como pueden ver aquí, es una función y está en función a básicamente 4 parámetros, 4 variables. U son las variables de entrada o de salida. X es un estado interno de la variable que puede ser de repente temperatura, presión, composición, concentración. La letra D es una variable que es dependiente de la geometría. Por ejemplo, ¿no? En algunos casos podría ser el volumen. Si es que de repente estoy hablando de reactores, el volumen es importante. Si es que hablo de repente de intercambiadores de calor, podría ser el área de intercambiador de calor, ¿no? El área de transferencia. Y la letra P son variables que definen propiedades físicas, como pueden ser, por ejemplo, las entalpías específicas, o de repente, si es que estoy trabajando operaciones unitarias que se basan en equilibrio, podría ser de repente las constantes de equilibrio, la constante K, por ejemplo, ¿no? Es importante tener en cuenta que este sistema de ecuaciones algebraicas no lineales debe ser compatible y determinado. Esto para que pueda ser resuelto de manera adecuada. Entonces, el primer tipo de arquitectura que podemos tener en los simuladores de procesos es del tipo secuencial modular, en la cual, por ejemplo, yo voy a tener mi proceso, una etapa 1, una corriente que ingresa, va a pasar a una etapa 2, de la etapa 2 a una etapa 3, va a ser en secuencia, como su nombre lo dice, ¿no? Hasta una etapa 4. Y los cálculos que son realizados en estos simuladores se realizan unidad por unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo tener de repente una unidad que sea de un equipo de mecánica de fluidos, de repente un equipo que sea de transferencia de calor, un equipo que me involucre en una reacción química, o de repente un equipo que me involucre en una operación unitaria como tal. Todas las ecuaciones están incluidas en esos bloques que son los cálculos de unidad por unidad. Ahora, puede ser de que también tenga reciclos. En el caso de los reciclos, estos reciclos son descompuestos, ¿no? Hasta lograr una convergencia, ¿no? Estos reciclos son descompuestos en varias secuencias de cálculo, en varias, ¿no? La idea es lograr la convergencia usando los balances de materia y energía como criterio para poder terminar el cálculo. En este caso, por ejemplo, como pueden ver, este es el modelo desarrollado para los simuladores secuenciales modulares. Pueden ver de que estoy hablando aquí de un estado estacionario. Y la mayoría de simuladores comerciales operan de esta manera. Todos los que ustedes de repente conocen operan de esa manera, de manera natural. AspenPlus, ChemCAD, Aspen HYSYS, Promax. Lo vamos a ver un poco también más adelante. Y luego tenemos otro tipo de arquitectura, que son los que están orientados a ecuaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el mismo proceso, para no cambiar mucho de ejemplo. Y aquí lo que voy a hacer es, todo ese proceso, lo voy a englobar en uno solo, en un solo bloque, ¿no? Voy a integrar todas las ecuaciones que se involucran en los cálculos unidad por unidad y todo se va a resolver de manera simultánea. Es importante tener en cuenta eso.
Esto está bastante dirigido para resultados dinámicos, por eso allí coloco como que una pequeña tabla. También suele expresarse los resultados de manera tabulada, sin embargo, también como actualmente hay bastante desarrollo en el tema de software, se suelen entregar resultados también de manera gráfica, con gráficos dinámicos, con cierta variación en el tiempo. Es importante comentar que aquí, por ejemplo, ya no hay problemas con los reciclos. Aquí definitivamente los reciclos ya están integrados aquí y todas las ecuaciones se van a resolver de manera simultánea. Este tipo es más flexible definitivamente que los secuenciales modulares, pero obviamente también me va a requerir más esfuerzo de programación y por ende pues mayor recursos de mi hardware, ¿no? De repente si es que tengo una computadora que no es tan potente, por decirlo de alguna manera, muy probablemente no pueda trabajar con este tipo de simuladores. El modelo desarrollado aquí ya incluye un término derivativo. Esto quiere decir que puedo trabajar análisis transitorio. Y importante recalcar que solamente algunos simuladores pueden trabajar en este modo. No todos los simuladores comerciales, esto es, los simuladores que están presentes en el mercado actualmente, tienen la opción de trabajar bajo este modo de arquitectura, ¿no? Orientado a ecuaciones. Y también es importante comentarles de que actualmente ya hay avances con simuladores híbridos, con arquitecturas disponibles en un solo software, ¿no? Por ejemplo, ven esta tablita que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Esta de aquí. Bueno, este es el mismo icono que ya actualmente está disponible en Aspen HYSYS. Ya el HYSYS tiene su opción para poder trabajar algunos bloques, no todos, orientado a ecuaciones. Esta es una de las razones también por qué hay otro software, Aspen Plus, que es, vamos a decirlo, un poco más robusto, ¿no? Porque Aspen Plus pues tiene un modo de arquitectura orientado a ecuaciones también, pues desde hace varios años, me parece que desde su tercera versión del año 2004. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No sé si quedó claro esta parte. No tengo ninguna aquí. Ok, continuamos. Ahora, la aplicación de los distintos software de simulación obedecen a las necesidades de los mercados donde se apliquen. Esto es, los sectores industriales donde se encuentre la necesidad. Vamos a revisar básicamente tres tipos de simuladores, ¿no? Hay simuladores que están especificados netamente para mecánica de fluidos. Hay simuladores que ya incluyen no solamente cálculos de mecánica de fluidos, sino también operaciones y procesos unitarios. Y finalmente también he decidido incluir una categoría que son de simuladores de entorno multifísico, porque básicamente los simuladores de procesos entran en alguna de esas tres categorías. En la primera categoría, simuladores para mecánica de fluidos, podemos tener, por ejemplo, el PipeFlow Expert. Aquí hay una captura de pantalla que se emplea bastante para cálculos hidráulicos muy generales, ¿no? Bastante empleado en redes hidráulicas y en sistemas contra incendios, ¿no? Por ejemplo, sistemas de alimentación de agua caliente, ¿no? De repente pues, se emplea bastante el PipeFlow Expert, o también para lo que son sistemas de rociadores, según la NFPA 13, o sistemas de diluvio, según la NFPA 15, también se puede emplear el PipeFlow Expert. Tiene bastante precisión los cálculos de este programa. Luego también tenemos el AFT Fathom, que es empleado ya un poco más en un cálculo hidráulico específico, ¿no? Se emplea, por ejemplo, bastante en minería, porque trae módulos de cálculo directamente para lo que son slurries, para lodos, ¿no? Y algunas plantas de energía. Entonces, de repente, los que están en la parte de ingeniería que trabajan para proyectos mineros van a ver un poco más el AFT Fathom más que el PipeFlow Expert. Luego también otro muy similar al AFT Fathom, el AFT Arrow, ¿no? Que se emplea ya para fluidos compresibles, ¿no? Para lo que son redes de gases en general. Se emplea bastante en sistemas de generación y en distribución de aire comprimido, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo ver un sistema de generación y distribución de todos los compresores de repente de una planta, ¿no? Si es que tengo distintos tipos, los puedo colocar aquí, los puedo graficar. Puedo ver si es que de repente alguno está con problemas de ruido, ¿no? Allí, por ejemplo, puedo ver el número de MAC, por ejemplo, ¿no? Importante tenerlo en cuenta.
para ver la velocidad de un gas dentro de una red. Otro simulador que he visto es el Steam Design Pro. Este de aquí ya es para trabajar con sistemas de generación y distribución de vapor. Y tiene una buena ventaja, ¿no? Que de repente lo une a otro tipo de softwares, que tiene información de modelos comerciales directamente incluidos dentro de la base de datos de ese software, ¿no? Por ejemplo, si es que quiero simular una caldera de una marca, por darles un ejemplo, de Cleaver Brooks, este fabricante le ha dado su base de datos de sus calderas y están incluidas en este simulador. Entonces tú puedes simular directamente una caldera Cleaver Brooks con este tipo de simulador. Por darles un ejemplo, ¿no? Luego, en la parte de oil and gas tenemos bastante el uso del pipesym, ¿no? Para los cálculos hidráulicos, ¿no? En general se usa bastante para lo que son campos petroleros, redes de agua y líneas de crudo. Y otro software que se emplea bastante en oil and gas es el Pipeface, ¿no? En este caso acá ya no se usa tanto para la parte de fluidos incompresibles, sino este más para compresibles, ¿no? Se usa bastante para lo que es líneas de gas o redes de sistemas auxiliares con pocos nodos, ¿no? Si es que tengo de repente muchos nodos, bueno, en general se prefiere usar el pipesym más que el Pipeface, ¿no? Luego, en los simuladores para operaciones y procesos unitarios, aquí el primero que creo yo que todo el mundo de repente lo empieza a conocer un poco más en Perú es el ChemCAD, ¿no? Que es desarrollado por la empresa ChemStations para estado estacionario, ¿no? De verdad tiene bastante, una convergencia muy rápida. Aquí, bueno, son distintas capturas de pantalla del software, ¿no? También tiene un módulo dinámico que no es muy empleado, la verdad yo no he visto que se lo emplee mucho. En general, pues este software, ¿no? Como les digo, tiene una rápida convergencia. Hasta donde yo recuerdo, ChemStations tiene como que seis módulos que componen todo el software de ChemCAD. Tiene incluso uno propio que no recuerdo si el nombre correcto es Flash, me parece que sí, CC Flash, que está integrado en ChemCAD, que trae una base de datos para cálculos rápidos de equilibrio líquido-vapor. Entonces también si es que por ahí desean hacer algún estudio de un equilibrio líquido-vapor, se puede realizar de manera muy sencilla en ChemCAD, ¿no? Es un simulador, como les repito, que converge muy rápido, si es que lo comparamos de repente con el Aspen HYSYS o con el Aspen Plus. Consume menos recursos de computadora también. Luego tenemos el Promax, ¿no? El Promax es bastante empleado en el mercado para procesamiento de gas más, ¿no? Por el tema de que tiene bastante precisión con las aminas y con el glicol, ¿no? Para todo lo que sea procesos de endulzamiento con aminas de repente, ¿no? Procesos de gas, deshidratación de repente, o para la unidad de recuperación de azufre, el Promax tiene bastante precisión. Si es que lo comparo de repente con el Aspen HYSYS. Definitivamente Promax es mucho más preciso en gas natural que el HYSYS. Otro similar a Promax es el Aveva Pro 2, ¿no? Antes era de Simsci, ahora es de Aveva, lo he comprado hace algunos años. También está bastante dirigido a la parte de tratamiento de crudo, ¿no? A la parte de oil and gas. En general, oil and gas es el rubro que más se emplea de simulación. Más adelante también les voy a comentar por qué. En la parte de minería tenemos el METSIM. Es uno de los simuladores, procesos metalúrgicos más empleados. En general se emplea bastante en lo que son procesos de cobre. Y también he visto que está cogiendo bastante importancia en algunos procesos auríferos, ¿no? Luego, otro muy conocido es el HSC, ¿no? De Autotech ahora, antes era de otra compañía independiente. Y este es un software muy interesante porque también tiene una base de datos muy grande, de datos termodinámicos y físicos, ¿no? Este de acá he visto que lo emplean más en procesos polimetálicos, ¿no? Luego tenemos ya la suite de AspenTech, la suite de ingeniería. Primero el Aspen Plus. El Aspen Plus es un software que está bastante empleado para todo lo que sea procesamiento de sustancias químicas y especies químicas en general. Tiene muchos software que se desprenden de su propia arquitectura, ¿no? El Aspen Batch Modeler, por ejemplo,
o Aspen Polymers. Luego está el Aspen HYSYS, que sí está más dirigido a la parte de hidrocarburos, a la parte de refinación en general, ¿no? Tiene bloques de convergencia propiamente para muchas operaciones de tratamiento de crudo y su posterior refinación. Luego también hay otro software que se incluye en la suite de ingeniería de AspenTech, que es el EDR, ¿no? El Aspen Exchanger Design and Rating, que básicamente lo que hace es un dimensionamiento básico de un intercambiador de calor. Llega incluso a darte ciertas dimensiones, ¿no? Las cuales obviamente después deben ser validadas, ¿no? Pero se acerca bastante, ¿no? Te da un cálculo se acerca bastante a lo que tú necesites, al entregable que tienes que enviar aquí, en esta etapa. Luego también está el analizador económico, ¿no? Del Aspen Process Economic Analyzer, que se encuentra integrado, de hecho, en las últimas versiones de Aspen HYSYS. Bueno, esta presentación es de hace unos años en realidad, por eso está el icono de la versión 8, me parece que ya está en la versión 11, toda la suite de ingeniería de AspenTech, pero ya desde ese año ya se estaba integrando, ¿no? Todo que son cálculos económicos, simulador. Entonces, si por ahí de repente requería hacer alguna oferta o alguna propuesta económica, ¿no? Podría directamente hacer la simulación de todo el proceso en HYSYS y irme acercando al monto económico el cual yo tendría que entregar de repente para esa parte de la planta que se tenía que hacer. Era muy útil, es muy útil. Incluso recuerdo que tienen hasta un estudio de clase 5, me parece, ¿no? Según la ACI, te pueden entregar un presupuesto con una exactitud de más o menos 3%, me parece. Y finalmente está el analizador económico de AspenTech, ¿no? El Aspen Energy Analyzer, ¿no? Aquí lo que van a hacer básicamente es tratar de hacer un análisis pinch, un análisis de pinzamientos, ¿no? Lo que se va a tratar de hacer es aprovechar las corrientes calientes de un punto y las corrientes frías de un punto para poder o bien calentar o bien enfriar otras corrientes de proceso, ¿no? Y así lograr una integración energética y que esto me ayude a poder reducir costos en la industria, ¿no? Por ejemplo, en ese año, esta presentación es del año 2015, en el 2013, este analizador económico ganó un premio, ¿no? Porque definitivamente es un software, bueno, era un software bastante novedoso para su momento, ¿no? Que te permitía hacer ese tipo de análisis y definitivamente ayudaba a reducir bastante el consumo energético de una planta. Finalmente, en la parte de simuladores de entorno multifísico, básicamente tenemos dos, que son los que más están presentes en el mercado. El Console Multiphysics, por ejemplo, ¿no? Que te puede realizar también análisis de cinética química, ¿no? Básicamente, el área de enfoque de Console, o donde más se ha venido empleando, es el área académica, ¿no? Y cuenta con un módulo de transferencia de masa y reacciones químicas muy robusto, ¿no? Como pueden ver, puede hacer un análisis de concentración, por ejemplo, de manera muy didáctica. Y también aquí te lo puede entregar de manera gráfica, ¿no? Se puede programar de manera fácil también. Y luego está el ANSYS, ¿no? El ANSYS es un software que tiene más presencia industrial, ¿no? Se usa más en industria. Y básicamente es un estándar para lo que es análisis finitos, ¿no? FEA, y CFD, ¿no? Mecánica de fluidos computacional, para muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, ahí están viendo el cuerpo de una válvula, estamos viendo cómo cambia la velocidad internamente dentro de una válvula de asiento, en el asiento, ¿no? Una válvula de tipo globo. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Ok, continuamos. Ahora, en la parte de simulación siempre es necesario tener en cuenta algunos aspectos muy importantes. Primero, que se pueden obtener los mismos resultados haciendo cálculos manuales. Esto es muy importante porque muchos estudiantes en general salen con la idea
de que el simulador es totalmente imprescindible, ¿no? Y en realidad no es así. De hecho, como vieron anteriormente en la parte de arquitectura, todas las ecuaciones que implican una operación unitaria o un proceso unitario están ingresados dentro de los distintos bloques del simulador. Me parece que hay una pregunta, Yanela, me sale aquí el icono Sí, de- del chat. comenta Carelli, empezando prácticas, ¿cuál es el simulador más recomendado para aprender? Disculpe, estaba en mute. Empezando prácticas, ¿cuál es el simulador más recomendado para aprender? Recomendado, sí. Eh, sí, ah, te voy a rogar responderte al final porque primero quisiera dar algunos pequeños guidelines, algunos comentarios, pero sí, al final voy a recomendar un poco los simuladores más recomendados para aprender. ¿Sí? No sé si te puedo responder al final tu pregunta, ya tengo dos. Sí, ok. ¿Hay alguna otra pregunta hasta allí? No, ninguno. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Ah, el coco es una buena opción para empezar ya escrito. Ah, en realidad no, pero depende. Voy a contestar el tema de los simuladores al final, ¿te parece? Voy a comentar un poco más de repente qué simulador se te puede ser más útil. Ok, estaba conversándoles que se pueden obtener los mismos cálculos, los mismos resultados haciendo cálculos manuales. Sí, honestamente, si es que tú agarras el Microsoft Excel o si es que tú coges tu calculadora de mano para abordar un determinado problema en específico, deberías revisar directamente si es que obtienes los mismos resultados tanto con los cálculos manuales como con el simulador. Teóricamente deberías obtenerlos. Bueno, analicemos el siguiente caso. Por ejemplo, se muestra una reacción irreversible de isomerización con una cinética de reacción de primer orden. Cisbuteno se transforma a transbuteno. La ecuación cinética, calculada con base de unidades en sistema inglés, es la velocidad de reacción es igual a la constante, ¿no?, por la concentración. Y la constante cinética aquí es 0.23 minutos a la menos 1. En este problema me solicitan determinar el tiempo de residencia requerido para alcanzar un 90% de conversión en la reacción de isomerización dentro de un reactor continuo de tanque agitado. Nos piden asumir que el proceso es en estado estacionario y tener en cuenta que la reacción es en fase homogénea. Bueno, tenemos de repente un reactor con un determinado volumen, entra un flujo de moles de A, en este caso es el cis-2-buteno, y sale un flujo de A también. En mi balance de materia yo puedo hacer esto de manera manual, en realidad esto, como les presentación, lo suelo hacer en pizarra, pero lo he tratado de adaptar a esta modalidad virtual. Voy a de repente tratar de pasar rápido esta parte para no aburrirlos mucho, pero en general un balance de materia sería de esta manera, ¿no? Flujo molar que entra menos flujo molar que sale más el término de la generación, que está en función a la velocidad de reacción y a la diferencial de volumen, es igual al término de acumulación, ¿no?, que básicamente son la concentración de moles respecto al tiempo. Analizando, podemos primero ver de que puedo expresar todo en función del caudal volumétrico, ¿no?, buscando de que me salga el tiempo de residencia primero. Entonces voy despejando términos, voy transformando, y como es un reactor de tipo continuo de tanque agitado, se entiende pues de que no hay variaciones espaciales en la velocidad de reacción. Esto es de mezcla perfecta, ¿no? Entonces esta integral la puedo expresar como una multiplicación simple. Ok. Ahora, al operar en estado estacionario, esto es, las condiciones no cambian en el tiempo, pues el término derivativo se hace cero. Entonces allí coloco el cero. Y ahora voy a ir acomodando, ¿no? Tengo aquí, factorizo el caudal, ¿no?
paso el término de la velocidad de reacción hacia el otro lado para tener la velocidad de reacción de consumo, básicamente, porque desaparece el cis-2-buteno. Y lo que hago es reemplazarlo, ¿no?, con la expresión que tengo aquí. No sé si se puede ver aquí. Luego paso el término a dividir, el caudal y la expresión cinética, también la ecuación cinética la paso a dividir, y tengo lo siguiente: ya he formado mi tiempo de residencia, ¿no?, que se suele expresar con la letra tau. Esto es ingeniería de reacciones químicas, y que es justamente lo que me piden. Ahora, al ser una reacción de primer orden, aquí el término de conversión lo puedo expresar en función de las concentraciones. Si es que despejo la concentración final, puede estar en función a la concentración inicial por 1 menos la conversión. Si reemplazo esto, voy a tener al final esta expresión. Voy desarrollando, ¿no? Primero reemplazo, ¿no?, en la expresión obtenida para el tiempo de residencia, con la ecuación que, ¿dónde está? Esto de aquí, que básicamente es esto de aquí. Luego reemplazo esto aquí. Y finalmente voy desarrollando hasta obtener esta expresión de aquí. ¿Correcto? Finalmente, aquí ya tengo todos los datos, porque tengo de que la conversión es del 90%, tengo la constante cinética, y finalmente tengo que mi tiempo de residencia es de 39.13 minutos. Ahora, grábense bien ese resultado, por favor, 39.13, ¿ok? En teoría, con el simulador deberíamos obtener lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es irme al simulador y hacer la simulación. Creo que todavía estamos con tiempo para hacer la simulación. Yanela, ¿me confirmas, por favor? ¿Todavía hay tiempo? Sí. Ya, perfecto. Listo, entonces, algo bien sencillo, nos vamos a New. Voy a usar el HYSYS para esto. Debería obtener los mismos resultados. Me voy a añadir componentes, ¿no? Aquí lo que tengo que hacer es, bueno, por ejemplo, una manera muy rápida es buscarlo por fórmula, porque ambos son compuestos con la misma fórmula. Entonces, por ejemplo, podría tener C4H8, y aquí tenemos, ¿no?, el cis-buteno, cis-2-buteno y tras-2-buteno. Doble clic, y ya está. Luego, en paquetes de fluidos, tenemos, para agregar, bueno, me voy acá a añadir, y aquí lo que tengo que hacer es elegir un paquete de fluido determinado. C2-buteno, C4H8, pues es básicamente componentes orgánicos de bajo peso molecular. Me decían también por dato que era en fase homogénea, entonces yo creo que podríamos emplear NRTL, ¿no? Luego lo que tenemos que hacer es especificar la reacción química. Me voy a la parte de aquí, en este menú de aquí contextual de la izquierda, me voy a reacciones y agrego la reacción. Me voy a añadir aquí, añadir reacción. El tipo es de tipo cinético, porque me da una constante cinética. Voy a agregar reacción. Cerrar, doble clic para editar la reacción. Y aquí lo que hago es simplemente agregar los componentes, ¿no? Mi reactante es el cis-2-buteno y el producto es tras-2-buteno. El coeficiente estequiométrico, siempre que sean reactantes con signo negativo, -1, y acá 1. Me fijo si es que el balance es correcto. Aquí está. ¿Dónde está? Luego, aquí lo que tengo para este lado es básicamente la base de cálculo, que justamente es la concentración molar, ¿no? Porque recuerdan de que todo estaba expresado en concentración molar. El componente base para los cálculos, el cis-2-buteno, la reacción en fase líquida, sí, me decían de que era una sola fase.
Y ahora acá algo muy importante. Me decían de que las bases de cálculo estaban para unidades del sistema inglés. Entonces lo que voy a hacer es elegir unidades del sistema inglés. Esto es básicamente para poder tener todas las condiciones que me están solicitando de manera inicial. En este caso puedo desplegar aquí y elegiría, por ejemplo, libra mol sobre pie cúbico. Y aquí elegiría libra mol pie cúbico sobre minuto. Ok, le doy aquí a cerrar. Y ahora lo que tengo que hacer es hacerle una conexión con un paquete de fluido. Para eso le doy aquí a añadir el paquete de fluido para que esta reacción se calcule junto con las ecuaciones del modelo en RTL. Y acá le doy para agregar. ¿Qué pasó? No está configurada, dice. Ah, sí, me faltó acá la constante de reacción, disculpen. Justamente acá, recuerdan que me habían dado la constante, me parece que era 0.23. Y aquí los parámetros, bueno, son 0 y 0. Ahora sí, ya está en verde. Me permite simular y acá todo ya está en OK. Ok, listo. Ahora me voy a la parte de simulación. Vamos a hacer esto rápido para que no demoremos mucho. Bueno, nos vamos a la parte de reactor CSTR que está aquí. Voy a alejar un poquito. Le voy a dar doble clic. Y vamos a crear corrientes. Alimentación, acá vapor, acá líquido. Ok. Reaction sets, vamos a agregarle la C de reacción 1. Vamos a cerrar. Para poder hacer esto mejor, vamos a establecer bien las condiciones de alimentación. Recordemos de que en realidad no nos daban, así que aquí lo que voy a hacer es suponer, ¿no? Voy a suponer, como es una fase líquida, de repente una temperatura estándar, 25 grados. Aquí en presión, de repente, no sé, a ver, 1000 kilopascales, flujo molar de repente de 1 kilomol hora. En composiciones, la fracción molar 1 y acá 0. Ok, ya está en verde. Está totalmente especificado este bloque de corriente material. Luego me voy aquí a reacción. Bueno, como tengo justamente que calcular el tiempo de residencia para una conversión del 90%, yo no conozco el volumen. Entonces, pues le voy a dar un volumen inicial para que empiece a hacer sus cálculos, ¿no? Y después recién voy a ajustar ese volumen. Por ejemplo, ¿qué volumen puede ser? Podría ser un volumen pequeño, de repente 0.005 metros cúbicos, ¿no? Aquí le voy a hacer de que obviamente el volumen de líquido ocupe todo el reactor, ¿no? Y obviamente este es un volumen aleatorio, ¿no? Aquí lo que yo quiero hacer es justamente calcular ese volumen al cual se llega al 90%, ¿no? Y veo de que ya todo converge, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es agregar un bloque de ajuste. Vamos a Manipulator y es este de aquí, Adjust. Voy a agregar aquí y le doy doble clic para editar y voy a ajustar una variable. Lo que quiero justamente ajustar es el volumen del tanque, ¿no? Porque es algo que yo le he puesto un valor cualquiera y yo lo que quiero justamente es calcular a qué volumen yo voy a llegar al 90% de conversión. En Target Variable, que es la variable objetivo, lo que voy a hacer es buscar, por ejemplo, la variable de aquí, que está dentro del reactor, y le voy a poner la conversión, porque lo que yo quiero justamente es llegar al 90%. Entonces es esta de aquí, seleccionar la conversión actual, porcentaje, y aquí lo que voy a poner es que yo quiero llegar al 90%, ¿no? Me dice que no conozco el máximo. Puedo ir a parámetros de repente acá, ver bajo qué modelo hago el cálculo, pero yo creo que acá, a ver, por ejemplo, podemos colocar, no sé, 1000 iteraciones. Entonces le doy Start.
Ya está, ok. Y automáticamente el software ya hizo el cálculo. Vamos a hacer entonces, vamos a mostrar el tiempo de residencia porque este software no tiene integrada la opción para que lo pueda mostrar el tiempo de residencia, sino voy a tener que hacer un cálculo. Le voy aquí a hoja de cálculo, de repente, y acá voy a importar primero, por ejemplo, el volumen del reactor. A ver. Luego voy a revisar el caudal de producto líquido porque eso es lo que yo quiero, ver la división en sí, ¿no? Y al final vamos a ver el tiempo de residencia. Me tiene que salir igual que como me había salido, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es importar el volumen del reactor, importar variable, clic derecho. Entonces lo que puedo hacer aquí es elegir el bloque, ¿no?, del reactor, el CSTR, y voy a importar el tank volume, donde está, aquí está, tank volume. Hecho, y aquí me da este valor, ¿no?, metros cúbicos. Luego, el caudal de producto líquido también puedo importar la variable. Aquí lo que voy a tener es la variable aquí, líquido, y lo que voy a elegir es el actual volume flow, el flujo volumétrico actual. Voy a darle aquí, done, y listo. Ahora, eso está en horas, ¿no? Podría cambiar las unidades, pero como estoy un poco con el tiempo, de repente puedo hacer una conversión rápida aquí, ¿no? Voy a poner de que la celda B1 se divida entre la celda B2 y esto entre, no, esto sería por 60, ¿no? Por 60, uy, aquí está. Para convertir esos metros cúbicos hora en minutos. Y aquí lo tengo. Este sería el resultado en minutos, 39.13, que es exactamente lo mismo que me había salido. Aquí está, ¿no? 39.13. Entonces, con eso podemos ver de que efectivamente tanto el simulador como, como el cálculo manual están pues adecuadamente sincronizados, ¿no? Vamos a regresar a la presentación. No sé si quedó todo claro allí con ese ejemplo. ¿Hay alguna pregunta hasta allí, Yanela? Porque como estoy compartiendo, no... Sí, hace rato preguntó Kevin, para una cantidad de 9 simulaciones de una columna de destilación de petróleo en Aspen HYSYS, ¿cómo se determina el factor de corrección promedio para disminuir el error de cada simulación? ¿Necesariamente debo realizar la experimentación en paralelo a nivel de laboratorio? Para una cantidad N de simulaciones de una columna de destilación de petróleo, ¿cómo se calcula el factor de corrección promedio para disminuir el error de cada simulación? Pues te estás respondiendo a ti mismo. Te repito, me parece que tu pregunta está unida en realidad a la pregunta que me hiciste anteriormente del criterio para el número de corridas, ¿no?, una unidad de destilación primaria. Al final voy a hacer unos comentarios respecto a eso. Te vuelvo a rogar de que me tengas un poco de paciencia para poderte responder adecuadamente, ¿vale? Creo que todavía tenemos un poco de tiempo, así que ya quedan pocas diapositivas en realidad, porque básicamente son animaciones. Vamos a darle aquí. ¿Se ve la pantalla completa ahora, Yanela? ¿Me confirmas, por favor? Sí se ve. Sí se ve, ya, perfecto. Luego, es importante también saber cómo el simulador realiza sus cálculos y bajo qué condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no?, aquí lo que tenemos es queremos generar un diagrama de distribución a presión constante en un diagrama TXY para el sistema propano y N-pentano, considerando una presión total de 300 psi/A. De repente algunos lo que harán pues será ingresar en el Aspen HYSYS y hacer el diagrama TXY, que es muy, muy sencillo en realidad, ¿no? Luego habrán otras personas que quieran realizarlo en Aspenplus, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que se ha hecho es emplear la misma ecuación de estado, en realidad, Penn-Robinson, para ambos sistemas. Y podemos ver de que ambos simuladores me están dando datos diferentes, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, ¿pero qué está pasando, no? Si estoy, entre comillas, empleando la misma ecuación de estado, ¿no?
si he seleccionado el mismo paquete termodinámico, ¿por qué estoy obteniendo distintos resultados, ¿no? Finalmente, ¿qué pasaría si es que yo lo contrasto con datos experimentales, que son las líneas punteadas? Pues vamos a ver de que en realidad en algunas partes el Aspen High se acercaba más y en otras partes el Aspen Plus se acercaba más, y ninguno de ellos incluso me daban los mismos valores. Esto va de la mano con la pregunta que me había hecho el compañero Kevin, porque definitivamente aquí lo que tengo que hacer es un contraste con los datos experimentales sí o sí. Estoy trabajando aquí, por ejemplo, con un sistema de hidrocarburos ligeros, ¿no? Entonces, la primera pregunta que muchos se realizarán es ¿qué es lo que está pasando? Esto va de la mano con la segunda observación que yo he colocado aquí. Bueno, aquí esto también lo hacía en simulación. Primero, el Aspen HYSYS emplea una ecuación de estado de Penn-Robinson con una corrección del factor acéntrico, que lo pueden ver aquí, y el factor B, ¿no? Un factor que le llaman B, ¿no? A diferencia del Aspen Plus. El Aspen Plus emplea la misma ecuación de estado, pero con otro tipo de factor de corrección llamado Penelux y algunas funciones alfa, ¿no? Unas funciones alfa que son estándar para corregir las ecuaciones de estado de Penn-Robinson. Entonces, si bien es cierto, estoy empleando el mismo paquete termodinámico, las ecuaciones en el fondo que yo estoy empleando no son las mismas. A pesar de que de repente yo haya elegido para ambas situaciones hacer la simulación con las ecuaciones de estado de Penn-Robinson, por eso es que no estoy obteniendo los mismos resultados. Y finalmente estoy seguro que muy pocos lo que harían sería agarrar y buscar la data experimental. Aquí yo coloco, por ejemplo, la data experimental del año 1970, que tampoco está incluida en el Aspen Plus. Por ejemplo, en el Aspen Plus tiene una opción, la cual tú puedes buscar la base de datos experimental y ver si es que hay algún contraste, ¿no? A ver, Aspen Plus y Aspen HYSYS no necesariamente usan la misma data termodinámica. En este caso, Aspen Plus permite elegir más data experimental para termodinámica. Sí, tú puedes elegir la base de datos del NIST, por ejemplo, ¿no? Claro, el NIST para poder ver y hacer un contraste. Sin embargo, justamente yo he elegido este sistema, no tengo mucho tiempo para hacer la simulación, pero por ejemplo, ese sistema no está. ¿Qué pasa si tu sistema no está? Entonces ahí viene la gran pregunta, porque si es que no sabes en realidad, o si es que no lo encuentras en esta base de datos que en teoría muchos proveedores, no solamente Aspentec, te ofrecen como que siempre tienes que corroborarlo y siempre va a estar disponible, no necesariamente está, ¿no? Entonces siempre que de repente tú no puedas hacer esto, lo ideal, una recomendación sería de que busques informaciones en journals, informaciones en papers, y primero te bases en datos experimentales realmente comprobados, ¿no? Antes de irte de repente a una simulación. Vuelvo a repetir de que si es que tu sistema está dentro de la data que te propone el NIST, no hay ningún problema, puedes usarlo y puedes hacer el contraste para ver si es que realmente estás muy lejos o estás muy cerca. Pero lo ideal sería, ¿pero qué pasa si no está? Allí sí viene una gran pregunta. Entonces, siempre, por favor, es una recomendación. Si es que ustedes ven de que no está dentro de la base de datos que te puedo ofrecer cualquier simulador comercial, lo ideal sería siempre apoyarse en papers reales, ¿no? En data experimental generada y publicada. Obviamente publicada en revistas indexadas, ¿no? En publicaciones científicas. Básicamente eso, pero sí, el Aspen Plus justamente tú puedes, por ejemplo, generar diagramas triangulares, diagramas de equilibrio líquido-vapor, justamente con esa base de datos, ¿no? Del NIST. Luego también tener en cuenta de dónde deben provenir los datos para la evaluación real de un proceso, ¿no? Justamente, ¿no? Aquí viene la gran pregunta, ¿no? En realidad, tú siempre tienes que apoyarte en datos reales del proceso. No puedes evaluar datos solamente de una simulación para poder hacer por ejemplo, ¿no? Un estudio de una ampliación de planta o una adquisición de un nuevo equipo, ¿no? No solamente puedes confiar ciegamente en la simulación. Y de esta manera estoy respondiendo a la consulta que hacía el compañero Kevin, ¿no?
necesariamente siempre lo ideal cuando tú ya tienes una columna de destilación, por ejemplo, es apoyarte en información de planta, ¿no? Ver la instrumentación de la planta, apoyarte en los datos de un DSS o del PLC o del SCADA, o incluso hacer las mediciones como tú mismo comentabas, ¿no? A nivel laboratorio, ¿no? Hacer una experimentación. De allí realmente vienen los datos, los cuales tú tienes que poder considerar como datos de proceso para poder hacer una evaluación real. No puedes confiar ciegamente en datos obtenidos mediante software, ¿no? Mediante un modelamiento o mediante una simulación tal cual de un proceso, ¿no? Muchas veces es muy cierto, ¿no? El tema de que la industria de oil and gas justamente usa más esto porque primero tienen bastante, sus unidades tienen bastante tamaño, generan bastante data, están haciendo mediciones continuamente. Y por eso justamente la gran mayoría de simuladores comerciales están orientados a esta industria, porque la tienen mucho más fácil. Pueden directamente ir recolectando data y así poder ir haciendo pues mejores bloques, ¿no? Mejores bloques de cálculo, mejores herramientas y por ende un mejor software que te pueda ofrecer de repente una data mucho más confiable para que tú puedas trabajar directamente con esa data. Sin embargo, nuevamente, mi recomendación, apoyarse siempre en datos reales del proceso, no confiar ciegamente en lo que te diga el software, ¿ok? Entonces creo que con eso ya he respondido a tu pregunta. Luego, debemos saber también contra qué comparamos los resultados. Muchas veces he escuchado esto bastante y también va de la mano con otras de las consultas sobre los simuladores. ¿Qué simulador es mejor? O si de repente comparo los resultados de uno contra otro, ¿no? Por ejemplo, el simulador que más se usa en Perú, eh, de repente por la interfaz gráfica, de repente por lo que también es un poco más entendible manejarlo. Yo también por eso empecé a involucrarme un poco más en simulación, es el Aspen HYSYS, ¿no? Y muchos suelen enfrentarlo de repente con Aspen Plus, porque Aspen Plus es un poco más soso, la interfaz es un poco menos atractiva, igual que el KEMCAD. El KEMCAD de repente no tiene unos gráficos tan llamativos, ¿no? O incluso algunos lo que hacen es contrastar, ¿no? Con los cálculos que puedes obtener mediante Excel, ¿no? Yéndonos al mismo ejemplo de la data equilibrio líquido-vapor, lo que algunos hacen es primero hacer una simulación mediante un software y después lo que hacen es hacerlo en Excel, ¿no? Y no sé, por darles el mismo ejemplo, ¿no? Si es que estoy trabajando con hidrocarburos ligeros, he visto que algunos trabajan, por ejemplo, con los diagramas de De Priester, por ejemplo, ¿no? Para poder calcular la constante de equilibrio. Y no es así como se debería trabajar, porque en realidad lo que se debería hacer, nuevamente, yendo al mismo punto, todos los cálculos que yo haga, siempre contrastarlos con la data experimental obtenida, con la data real de planta, ¿no? Al final, todo lo que yo pueda tener tiene que ser verificable en la realidad. Al final, lo que yo vaya a trabajar dentro de mi planta, pues va a tener un impacto grande, ¿no? Y más si es que estoy trabajando en una planta grande, ¿no? Entonces tengo que saber en qué me estoy apoyando, contra qué comparo los cálculos que yo he obtenido. Les vuelvo a repetir, no es confiar ciegamente en el simulador, es también tener bastante el criterio para poder discernir en qué estoy confiando y en qué no. Me preguntaban sobre cuántas corridas o en qué me tengo que apoyar, si es que necesariamente tiene que ser en temas de laboratorio. Yo te diría que sí, definitivamente, ¿no? Y allí viene otro comentario, ¿no? Que una vez hablaba con un colega de otro país sobre temas de simulación y él me decía de que no puedes confiar en los simuladores que te permiten justamente hacer el tuning, ¿no? Manipular directamente los resultados para poder ajustarlos a lo que tú tienes en planta de manera real, porque definitivamente eso como que incrementa la desconfianza hacia el software, porque tú puedes manipular los resultados del software. Entonces, por eso siempre ver contra qué estamos comparando. No necesariamente tenemos que comparar simulador versus simulador, sino todos los resultados que yo pueda obtener mediante herramientas computacionales debo de contrastarlos con los datos reales, con datos experimentales, ¿no? O bien pueden ser datos de planta o bien datos de laboratorio, pero siempre contrastarlo con ello, ¿ok? Y eso es parte de las buenas prácticas de simulación de procesos. Justamente aquí les comento, ¿no? Es necesario siempre tener en cuenta todos estos aspectos para poder hacer un buen uso de herramientas computacionales disponibles para modelamiento y simulación de procesos. Sí, lo que pasa es que estoy en un proyecto de investigación y por el momento no cuento con equipos de laboratorio por la pandemia. Uy,
pues estamos en el mismo problema. Pues paciencia nada más, en realidad. Si es que realmente si es que es solamente de investigación, pues podría ser, ¿no? Pero trate de buscar, en realidad, como viste, yo justamente escogí este sistema ya hace varios años porque este sistema que yo puse para mi equilibrio líquido-vapor no está en la base de datos del NIST, que está disponible desde Aspen Plus. Entonces, si es que yo no tengo esa data, ¿contra qué lo voy a comparar? Yo tengo que buscarlo. Entonces, por eso te diría, ¿no? Trata de buscar si es que hay de repente ensayos de laboratorio, de repente por ahí el ACEI del crudo te podría servir. Trata de buscar, hay bastante información en internet. Realmente si es que estás trabajando con temas de crudo para oil and gas, pues hay mucha información. Es la industria que genera datos al por mayor en realidad, ¿no? Paciencia nada más, como te repito, ya va a pasar la pandemia y de repente de allí puedas experimentar un poco mejor. Bueno, ahora llegamos, creo, a tiempo al final. Nos hemos pasado un par de minutos nada más, pero creo que todavía alcanza tiempo para algunas preguntas. ¿Hay más preguntas, Yanela? No, no tengo más. A ver, si es que alguien tiene alguna pregunta, pueden realizarla por este medio, algún comentario, algo que quieran agregar. Como yo siempre digo, dudas, quejas, traumas. A ver, me consultan sobre el concepto de garbage in, garbage out, aplicado a simuladores. Pues la verdad no me suena, la verdad no me suena. Si pudieras explicar un poco mejor, o de repente lo conozco por otro nombre. ¿Cuál es el simulador más recomendado? Para aprender si acabo de salir de la carrera. Pues justo también hablaba con un egresado de San Marcos, justamente que trabaja aquí. Bueno, yo me encuentro en Estados Unidos. Eh, él me decía, ¿no? Que justamente hay bastante ahora egresados de pregrado que dependen bastante de las herramientas de simulación. Pero es curioso porque saben ingresar todos los datos bien en HYSYS, pero cuando los llevas a planta no saben identificar la succión y la descarga de una bomba, ¿no? Entonces, yo creo de que estamos viviendo tiempos en los cuales se está haciendo un uso indebido de las herramientas de simulación, ¿no? Justamente por eso hablaba sobre el buen uso de las herramientas de simulación, contra qué tenemos que comprar los datos, cómo se pueden obtener los datos realmente, ¿no? Lo ideal siempre es apoyarnos en publicaciones, en revistas indexadas y todo eso, ¿no? Más que un simulador, lo primero que yo te recomendaría sería aprender Excel. En realidad, como viste, los cálculos que yo hice manualmente, también los pude haber realizado en Excel, ¿no? Y el resultado que obtuve con el simulador es el mismo. Entonces, antes que aprender un simulador, yo te recomendaría aprender primero bien Microsoft Excel. Aprender macros, ¿no? Por ejemplo, te podría servir bastante. Aprender a usar bien el Solver. Actualmente en Perú, en general, ¿no? En los proyectos se trabajan memorias de cálculo, más que archivos de simulación. Tengo la suerte de haber participado en proyectos de varios sectores, de varias industrias, y realmente simulación solamente es muy empleado en oil and gas y un poco en minería, pero después las otras industrias no lo emplean. Entonces, más que simulador, yo te recomendaría que aprendas primero bien el Microsoft Excel. Y después, por temas de uso, de repente ya en cuanto a simulación netamente, yo te recomendaría el HYSYS, ¿no? Que es el simulador que en Perú, bueno, más he visto que lo emplean. No sé si hay alguna otra pregunta. Preguntan si el KEMCAD es un buen software para iniciar en el área de operaciones unitarias. ¿El KEMCAD es un buen software para iniciar en el área de operaciones unitarias? Pues yo creo que sí, la verdad que sí. Tiene incluso un módulo, me acuerdo que se llama Batch, el CC Batch, para diseño riguroso de columna de destilación. Así que sí te puede servir bastante para operaciones unitarias. ¿Alguna otra pregunta, Yanela? ¿Todos los simuladores ya comentados tienen costo o hay algunos gratuitos para estudiantes?
No, todo lo que he presentado en realidad ha sido cosas que yo he visto directamente en Perú. Obviamente que hay más simuladores, ¿no? Actualmente, como les repito, esta presentación en realidad yo la trabajé hace ya varios años, eh, pero claro, hay muchos simuladores. Por ejemplo, un compañero mencionaba el Coco Simulator. El Coco Simulator es un simulador gratuito, por ejemplo. Tiene bloques de simulación básica y te lo puedes descargar de internet, no hay ningún problema. El DW también es otro simulador en código abierto, lo puedes descargar. Sí, allí sí el tema es, con el DW es que hay algunos módulos que sí tienen cierto costo, pero es desarrollado por Daniel Medeiros, que es un desarrollador brasileño que trabaja para Petrobras, pero también te podría servir. Básicamente estos dos te podría comentar, porque después todos los simuladores que yo he comentado en esta presentación sí son simuladores con costo y con un costo elevado en realidad, bastante elevado en algunos casos. Solo que, repito, esta presentación está trabajada para el público de Perú y es lo que yo he visto más. En Perú, eso es lo que se emplea más. No sé si con eso respondí a tu pregunta. Aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿hay algún software para procesos de absorción? Software para procesos de absorción con B, absorción de gases, Con D, con D. de absorción, por supuesto que sí. El Aspen Plus tiene un módulo para poder simular procesos de absorción. Luego también bueno, esto en realidad no es una simulación porque no entra dentro de un software de simulación, pero si es que compras algunos equipos, hay proveedores que trabajan con software de diseño y dimensionamiento de equipos específicos. Por ejemplo, válvulas de control, por ejemplo, equipos de absorción también, ¿no? En la cual tú le vas a ingresar cierta data técnica y el software va a hacer ciertos cálculos, obviamente con la data de este fabricante, y te va a entregar un resultado. Sí existe, pero no es un software de simulación como tal, ¿no? Por ejemplo, cada fabricante de este tipo de equipos te puede entregar ese software, siempre que le hagas una compra, claro está, ¿no? Pero sí existe, sí es posible. ¿Alguna otra pregunta? Como estoy proyectando, no sé si me puedes leer este. A ver, voy a abrir si no. A ver. Ah, ya, a ver. Edward Yance. Ah, sí. Bien, cualquier simulador puede resolver la malla de ecuaciones. Si pones data errónea, te llevará a conclusiones erróneas. Ah, ok. Sí, obviamente. Definitivamente, si tú le alimentas basura al simulador, te va a botar basura, ¿no? Discúlpeme la palabra de repente, pero esa es la realidad, ¿no? Tenía un colega de otra carrera, ingeniería civil, que decía, ¿no? Él sí ha trabajado en varios proyectos de plantas de proceso y me decía, no, ya tenemos el Aspen HYSYS, ¿por qué necesitaríamos un procesista si el HYSYS te puede hacer todos los cálculos? Y justamente aquí viene el tema, ¿no? De que el procesista en realidad es el que conoce el proceso y el que puede discernir si realmente el programa está haciendo los cálculos adecuados y el que sabe también qué cosas debe ingresarse al software, ¿no? Yo le decía, wow, realmente tu visión está pues muy tirada de los pelos, ¿no? Pero sí, ese comentario te podría dar, ¿no? Definitivamente uno tiene que tener el criterio suficiente para poder saber, primero, qué cosa está alimentándole el simulador, qué datos está ingresando, ¿no? Si le ingresas cualquier cosa, el simulador te va a botar cualquier cosa. Y uno siempre tiene que tener el criterio suficiente y la capacidad de poder saber de dónde están generando esos datos y cómo se están calculando. Justamente por eso decía, ¿no? En mi segundo punto ponía, siempre es bueno saber cómo es que se están generando esos datos, ¿no? ¿Por qué hay diferencias si es que en uno uso Penn Robinson y en el otro también, ¿no? Ese tipo de cositas siempre es necesario tenerlas en cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta, Janela? Acá colocaron si tiene cursos acerca de Aspen HYSYS. De momento en realidad no, pero me parece que dentro de la división de Ingeniería de Procesos de AIQE Perú se está trabajando para un curso de simulación. En todo caso, yo te pediría seguirnos por Facebook
y simplemente mantenerte al tanto, porque todos los cursos los estamos publicando por ese medio. ¿Hay alguna otra pregunta, Yanela? Sí, consultan si para diseño de sistemas de secado, ¿qué programas se pueden simular? Pues para secado hay varios. El mismo Aspen Plus te puede simular sistemas de secado. Tiene un módulo, el dryer directamente. Luego también lo mismo, software dedicado, ¿no? Igual que para válvulas de control, igual que para absorción. También hay fabricantes que te pueden dar directamente su software para que tú hagas, vamos a decirlo de esta manera, una corrida, una simulación con su propio, para su propio equipo con tu propia data, ¿no? Pero obviamente es un software de un fabricante. Por ejemplo, me acuerdo, a ver, Armfield, por ejemplo, es un fabricante que tiene un software para secado, pero obviamente todos los modelos de secadores que encuentres en este software van a ser solamente los equipos de Armfield. Es algo que yo me acuerdo, por ejemplo. Te podría hacer ese alcance. ¿Alguna otra pregunta, Yanela? No tengo más. Ok, perfecto. Bueno, simplemente los invito a visitar la página de la sección estudiantil IKEA San Marcos. Allí les coloco el link. Pueden revisar las publicaciones periódicas y espero que disfruten de sus artículos y eventos, ¿no? Básicamente, gracias a ellos que me han invitado. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacérmela llegar. Este es mi nombre. Soy ingeniero químico de profesión. Soy miembro senior de IKEA también. Este es mi correo. Cualquier tema, conversación que tengan que hacerme, alguna duda, algún alcance que requieran, los invito a poderse comunicar conmigo. Bueno, este es mi celular. Actualmente me encuentro en Estados Unidos, así que no reviso mucho el celular de Perú, pero si es que desean dejarme algún mensaje, algún WhatsApp, no hay ningún problema. Allí les dejo el segundo número, es para mi contacto, ¿ok? Bueno, sin más que agregar, Agradecerle, eso ingeniero. sería todo por hoy. Sí, no sé Agradecerle, si tienes ingeniero, algo que por su agregar. tiempo. Muchas gracias por esta ponencia. Ha estado bastante interesante, bastante interactiva también.